Bueno, antes que nada le voy a pedir por favor que me acompañe con dos cosas, amada iglesia. La primera es que me acompañe orando por esta reunión y la segunda es que le voy a pedir que me acompañe también orando por mi hija que el día de hoy no pudo estar con nosotros, ni mi esposa, porque ahorita a las 12 tiene una consulta, amaneció con bastante fiebre y entonces no pudo estar con nosotros, pero te voy a pedir que me acompañes. Es importante que como pueblo traigamos en oración también este tipo de cosas y obviamente usted y como parte de la iglesia le pido que me acompañe orando. Señor, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por la oportunidad que que tenemos de estar aquí el día de hoy, Señor, celebrándote, celebrando tu día, celebrándote a ti, Señor, el Señor del día, porque eres Dios, porque eres Señor, porque eres el Redentor. Venimos con el corazón dispuesto para escuchar, Señor, tu palabra, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que convenza, Señor. Como oramos normalmente, Señor, que no haya un rastro, Señor, de teología puramente humana, Señor, que no haya un rastro, Señor, de influencia, Señor, puramente humana, sino que seas tú, Espíritu Santo, guiando cada una de las palabras, Señor, para que llegue a nuestro corazón y, como dice tu palabra, cumpla todo aquello para lo cual ha sido hecho, Señor, en el nombre de Jesús. De la misma forma, oramos por Camila, Señor, te pedimos que tú tengas a bien, Señor, sanarle, Dios, que tú tengas a bien tocar su vida, Señor. Yo oro, Señor, por la vida de mi hija, Señor. Sabemos que tú eres el sanador, que tú sigues haciendo milagros, Señor, y la pongo en tus manos, Señor. Pero aún, Señor, gracias porque a través de estas cosas tú nos enseñas a poner nuestra confianza en ti, sabiendo que tú estás al control, Señor. Te adoro, te bendigo, te exalto y te glorifico a ti. Y asimismo levantamos el día de hoy la vida de nuestro hermano Juan Carlos, Señor, que está cumpliendo años. Bendícelo tú, Señor, sigue derramando de tu sabiduría, sigue derramando, Señor, tu gracia sobre él, manifestando tu amor sobre él, Señor, y que cumpla muchos años más también lleno de la gracia y la misericordia que es en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues bien, el día de hoy quiero compartirle acerca de el día del Señor. Perdón. Del día del Señor. Y yo creo que esta es una frase muy utilizada por las iglesias hoy en día, ¿verdad? Seguramente usted habrá escuchado en alguna ocasión, hoy es el día del Señor, ¿verdad? ¿Les suena la frase? Hoy es el día del Señor, ¿verdad? La frase en sí ya engloba un alto grado de teología, ¿verdad? Porque cuando hablamos acerca de el día del Señor, estamos hablando precisamente acerca de que hay un Señor del día, ¿verdad? ¿Y quién es ese Señor? Jesucristo. Entonces, como tal, la frase ya engloba un alto grado de teología, mi amado hermano, aunque muchas veces se ha vuelto simplemente como un eslogan, ¿verdad?, de las iglesias, decir, hoy es el día del Señor, hoy vamos a celebrar el día del Señor. La realidad es que ya hay una implicación muy fuerte cuando nosotros estamos declarando esto, hoy es el día del Señor. Quizá no nos alcanzamos a dar cuenta de eso, pero ya hay una implicación muy fuerte. Nos habla de pertenencia, ¿se da cuenta? ¿El día de quién? Del Señor. Nos habla acerca de una pertenencia, de que le pertenece a alguien. Y mire, es cierto que todos los días le pertenecen al Señor, pero esta afirmación se hace específicamente con relación al día domingo, ¿verdad? Hoy es el día del Señor, es una afirmación que se hace específicamente al día domingo. Pero, ¿qué significa realmente cuando hablamos acerca del día del Señor, mi amado hermano? El tema podría parecer secundario, ¿verdad? Pero la realidad es que para el cristiano es de vital importancia entender este concepto, que es el día del Señor. Y ahorita vamos a ver por qué. No pretendo con el siguiente estudio, ¿verdad?, que nos metamos en un estéril debate teológico acerca de días y fechas. Es decir, yo no quiero que nos metamos en este debate de que el día de reposo o el día del Señor se tiene que celebrar el sábado porque si no eres pecador, ¿verdad? Y ahí tenemos incluso, por ejemplo, a los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Que so pena de ser pecadores, ¿verdad? Tienen que celebrar exactamente el sábado, porque si no, estás cayendo en un anatema como tal, ¿no? No, esa no es la intención, mi amado hermano, porque cuando nos metemos en una cuestión de luchas entre fechas
y cuestiones, decía, de fábulas de viejas, decía el apóstol Pablo, caemos y perdemos de vista lo que realmente tiene la intención de ser el día del Señor. Sino que como iglesia, mi intención es que podamos entender la importancia de celebrar el día del Señor. Eso es lo que me importa plantar en su corazón el día de hoy. Porque si somos honestos, para empezar, ni siquiera se podría celebrar el día del Señor el sábado, como muchas personas dicen, en la cuestión de nuestro calendario, porque el calendario que utilizaban los judíos era un calendario lunar, por lo tanto no cuadraba siempre como nosotros entendemos el sábado. Pero eso es una conversación estéril que no nos interesa el día de hoy, ¿verdad? Ahora, quiero empezar con algo. Hay un origen común y un mismo fin en cuanto al día del reposo y en cuanto al día del Señor. Pero fíjese, déjeme decirle algo. Lo primero que debemos aclarar es que el día del reposo y el día del Señor, objetivamente hablando, no son lo mismo. El día del Señor y el día de reposo, objetivamente hablando, no son lo mismo, ya que cada uno responde a una dispensación diferente. El día de reposo fue establecido por Dios desde el Génesis, pero correspondía a una dispensación en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ahora, vamos a ver lo siguiente, no quiero decir que hay una cuestión, un rompimiento entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero cada uno responde a una dispensación diferente y sin embargo tienen un mismo fin. Tienen un mismo fin. Y muchas de las aplicaciones pasan de uno a otro, pero deben ser entendidas a la luz del nuevo pacto. ¿Ok? Tienen un mismo fin. Muchas de las aplicaciones del día de reposo pasan para formar parte del día del Señor, pero deben ser entendidas a la luz de un nuevo pacto. Es necesario entender esto de entrada porque nos va a permitir hacer un rastreo bíblico histórico, pero obviando el problema sabático que realmente pierde de vista la cuestión central del asunto. Aquí no nos vamos a concentrar en la cuestión sabática como tal, porque una vez más perdemos de vista el asunto. La cuestión no es la obligación, sino el por qué fue establecido el día. Otra aclaración importante es que la expresión Día del Señor, tal como se entiende en la actualidad, no puede ser encontrada como tal en la Biblia. Es decir, usted no va a encontrar el domingo como tal, el Día del Señor, sino que el Día del Señor para los judíos tenía otra implicación. El Día del Señor era un día de juicio, un día en el que el Señor va a regresar a establecer su reino, va a acabar con todos sus enemigos, pero la implicación, por eso le digo que es importante que entendamos que esta implicación del Día del Señor tiene que ser manifestada, vista y entendida a la luz de un nuevo pacto. ¿Vamos bien hasta ahí, mi amado hermano? Es necesario, ¿verdad?, que entendamos esto para que podamos entender que proviene del entendimiento que los primeros cristianos otorgaron a la celebración de este día. La expresión Día del Señor, tal como la entendemos ahora, la expresión Día del Señor, sí. ¿Ya se escucha? Ok. La expresión Día del Señor, tal como la entendemos ahora, corresponde más bien a una cuestión como la entendieron los primeros cristianos, ¿verdad? Como los primeros cristianos entendieron este día. La primera vez que leemos acerca del, y vamos a empezar con este rastreo bíblico histórico acerca del día de reposo y en referencia con el día del Señor. La primera vez que leemos acerca del día de reposo es bien pronto en la Biblia. Génesis 2 nos dice, ¿se acuerdan? Génesis 2 nos dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Ahora, yo no sé, pero cuando usted lee esta parte de la Escritura,
No sé si se ha preguntado en alguna ocasión, ¿verdad? ¿A qué se refiere con que Dios descansó? Dios se cansó de haber creado. Dios, siendo omnipotente, tuvo que sentarse, por ejemplo, en un sillón, ¿verdad? Con una limonada y secándose el sudor porque se cansó de haber creado el mundo. ¿Alguna vez se lo ha preguntado en esta cuestión? Fíjese, con respecto a este reposo, Matthew Henry comenta lo siguiente: Dios reposó, fíjese, no como quien estaba cansado, sino como aquel que estaba satisfecho. Y es completamente diferente, porque el reposo no nos habla de alguien que está realmente o que tiene una cuestión de cansado en el sentido como nosotros entendemos el cansancio, ¿verdad? Que no tenemos ya fuerza para nada, que la fuerza se nos agotó, sino que Dios descansó como aquel que estaba satisfecho. Este es un paradigma muy importante que debemos entender, mi amado hermano. Para Éxodo lo encontramos ya como parte de los 10 mandamientos y veamos que la referencia explícita que se hace para santificar el día es Génesis. ¿Se acuerda cuando está dando los 10 mandamientos? Te acordarás del día de reposo. ¿Para qué? Santificarlo. Para santificarlo. Ahora bien, esta ordenanza debía ser guardada incluso bajo pena de perder la vida. ¿Se acuerda que hay un hombre que rompe el día de reposo y lo apedrean por eso? Pero fíjese, quiero que pongamos atención a esto. Pero sería un error entenderla bajo el concepto de simple obligación. Recordemos que los mandamientos de Dios no deben ser entendidos como una camisa de fuerza, sino como herramientas para una vida bien vivida. Cuando nosotros entendemos los mandamientos de Dios como una camisa de fuerza, como un no puedo hacer, como un tengo la obligación de hacer, entendemos incorrectamente los mandamientos, porque los mandamientos de Dios tienen la intención de proyectar una mejor vida para el hombre. Hay una frase que a mí me gusta mucho, se la escuché a un predicador español, ¿verdad? Y él dice: la santidad es calidad de vida. Y realmente esto es la cuestión de la santidad, mi amado hermano. La santidad es calidad de vida. Sin embargo, ¿qué nos ha enseñado el mundo? Que la santidad es aburrimiento, que la santidad es renunciar a tus sueños, que la santidad es renunciar a la diversión. No, mi amado hermano, porque nosotros, usted y yo, fuimos creados para ser santos. Usted no va a encontrar su propósito verdadero, sino en la santidad y en ser como aquel que lo creó. La santidad es calidad de vida. Me encanta esa frase. Por eso no deben ser entendidos como camisa de fuerza, sino como herramientas para una vida bien vivida. Recientemente, en una lectura que estaba haciendo, me llamó la atención porque dice que solemos entender también el pecado como una acción nada más, ¿verdad? Es decir, entendemos el pecado como tomar alcohol, como ver pornografía, pero el pecado es algo más. El pecado es una actitud, es un conjunto de una cuestión más compleja. El pecado es aquello que no nos permite florecer, que no nos permite parecernos más a Dios. Y me gustó cuando lo leí porque dije, es cierto, porque a veces nosotros decimos, la cuestión del pecado se remite nada más al hecho de que vi pornografía, al hecho de que robé, al hecho de que agarré cosas. No, el pecado, Dios aborrece tanto el pecado, obviamente porque es una afrenta en contra de Él, pero también porque no nos permite florecer y crecer a la imagen de quién es Él. Para eso eran los mandamientos, para que nosotros pudiéramos tener una vida bien vivida. Fíjese, y no es sino por la dureza del corazón del hombre que deben tener un mecanismo de protección, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Los mandamientos como tal son la base para una vida bien vivida, pero no es sino por nuestra dureza que deben tener un mecanismo de protección, por llamarlo de alguna manera. Porque el problema de nosotros como hombres es que siempre queremos ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo acercarme al precipicio sin caerme?
¿Qué tanto puedo coquetear, verdad, con las cosas que son incorrectas? Veamos que aquí el mandamiento no inicia con una negativa a hacer, porque normalmente los mandamientos, ¿se acuerda? No matarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? Pero aquí lo que dice en este mandamiento es: te acordarás del día de reposo para santificarlo. ¿Se da cuenta? No implica una negativa. Ya después viene una serie de cosas que no debemos hacer durante el día de reposo, pero lo primero que el Señor hace es: te acordarás del día de reposo para santificarlo. Que sería, por ejemplo, la negativa sería: no quebrantarás el día del Señor. Y Él no empieza así, sino que dice: te acordarás. Ya después viene la cuestión importante de lo que no se debe hacer. Pero fíjese qué nos enseña esto: que Él apela a la obediencia como manifestación de amor del pueblo, con la finalidad de apartar el día, que es lo que significa santificar. ¿Se da cuenta? Que no simplemente tiene una obligación, sino que apela a la obediencia por amor. Te acordarás del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Y esto es muy importante que lo entendamos, mi amado hermano, porque, como le digo, tendemos a pensar en los mandamientos como una obligación en vez de una respuesta de amor mediante la obediencia. Y fíjese que he reflexionado mucho últimamente acerca de esto, pero la realidad es que, ¿cómo nosotros podemos demostrar amor verdaderamente a Dios? A través de la obediencia, ¿se da cuenta? Porque podemos demostrar amor a Dios a través de nuestra lectura de la Biblia. Muchas personas leen la Biblia y hacen de su vida lo que quieren. Podemos demostrar amor a través de la oración. Híjole, quizá los musulmanes oren más que nosotros. Oran 5 veces al día, ¿verdad? Pero en realidad, si se acuerda usted lo que Jesús les dice: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Nuestro amor se manifiesta en la obediencia, y no una obediencia por obligación, sino una obediencia por amor. Por eso les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es un paradigma que debemos de entender, porque de verdad, cuando entendemos esto, nos cambia el concepto. No estamos bajo una obligación, sino por amor. Apela a la obediencia como manifestación del amor del pueblo, con la finalidad de apartar el día, que es lo que significa santificar. Y ya posteriormente, la segunda parte sí nos indica lo que no se debe hacer para lograr este fin. No trabajarás, no harás esto, ni tu criado, ni tu criada, etcétera, etcétera. Pero la primera parte nos habla de una apelación al amor. Este es el punto de inflexión, porque mientras avanzamos, con el tiempo nos damos cuenta que una de las cosas que más ofende a Dios son el ritualismo vacío y la obediencia sin corazón. Una de las cosas que más le ofende a nuestro Dios es el ritualismo vacío. ¿Se acuerda que el pueblo le está reclamando: no te presentamos las ofrendas, no te dimos el diezmo, no hicimos? ¿Y qué les dice a ellos? Igual cuando por ejemplo, Saúl, ¿verdad?, hace y le presenta una ofrenda a Dios con los mejores animales, decía él, pero ¿qué le dice Samuel? ¿Qué le complace más a Dios? ¿Que se le presente sacrificio o que se haga su voluntad? Y una de las cosas que más le ofende a nuestro Dios son el ritualismo vacío y la obediencia sin corazón. Porque se puede obedecer sin corazón, mi amado hermano. Se puede obedecer simplemente por obligación. Se puede obedecer por obtener algo. Se puede obedecer simplemente porque sí. Por tanto, nos equivocamos gravemente cuando hacemos de la observancia de su día un motivo de fechas o pura obligación. Cuando decimos: ay, es domingo, pues tengo que ir a la iglesia. Ay, pues ya no queda de otra, ¿no? Pues ya tenemos que ir.
¿Y sabe por qué? ¿Por qué nos equivocamos cuando hacemos de la observancia de su día un motivo de fechas o de pura obligación? Porque esto termina por cargarnos a tal grado que terminamos por detestar aquello que Dios hizo para nuestro beneficio. Cuando yo simplemente lo hago por obligación, voy a terminar por detestar aquello que Dios hizo para mi beneficio. Por eso muchas personas dejan de asistir a la congregación, porque solo se convierte en una obligación. Y una obligación termina por cansarnos. Reflexione nada más. ¿Usted está obligado a hacer algo que no quiere? ¿Verdad? ¿A poco no es terrible estar obligados a hacer algo que no queremos? Simplemente porque lo tenemos que hacer, pero nuestro corazón no está ahí. Y entonces terminamos detestando aquello que Dios hizo para nuestro beneficio. Ay, no tener que ir otra vez. Ay, no. Sin embargo, el día del Señor fue creado para nuestro beneficio. Y ahorita vamos a profundizar más en esto. Recordemos de hecho aquella declaración que Jesús hace. El día de reposo, ¿se acuerda que le dice a los fariseos? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Qué profundidad de declaración que hace nuestro Señor, porque es un aspecto teológico muy fuerte. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para regocijo del hombre, para que el hombre pueda florecer, para que el hombre pueda disfrutar, no simplemente para que haya una obligación, porque esa es la segunda parte que dice, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque aquí los fariseos habían olvidado el concepto del día de reposo. Ellos simplemente decían, es una obligación, hay que hacerlo a rajatabla, ¿verdad? Eran capaces de guardar el día de reposo, pero no eran capaces de hacer el bien en el día de reposo. Eran capaces de guardar el día de reposo por una obligación, sin corazón, porque después les dice Jesús, pero ustedes no atienden, por ejemplo, a las viudas. Incluso les dice, ni siquiera atienden a lo que le podían dar, por ejemplo, a sus padres. Dicen, no, porque lo voy a dar como ofrenda. ¿Se acuerda? Antes de dar el paso hacia el día del Señor, quiero que recordemos algunas cosas básicas sobre pasajes de la Escritura. Recordemos que existen pasajes que son descriptivos, que son aquellos que, como su nombre lo dice, tienen como función describir situaciones. Esos son los pasajes descriptivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos habla acerca del día de Pentecostés, es un pasaje descriptivo, porque no quiere decir que todas las veces el Espíritu se va a derramar de la misma forma. Es decir, no nos dice, la clave para que el Espíritu Santo se derrame es que todos estén ahí orando y que se les van a aparecer lenguas de fuego, ¿verdad? No es así como funciona. Es un pasaje descriptivo. Un pasaje descriptivo, por ejemplo, es cuando David pelea contra Goliat, ¿verdad? Porque no quiere decir que a todos tus enemigos te los vas a enfrentar con una honda y una piedra. ¿Me explico qué es un pasaje descriptivo? Un pasaje descriptivo son aquellos que, como su nombre lo indican, tiene función de describir situaciones o hechos. Y existen los prescriptivos, que son aquellos que nos indican mandamientos a seguir. Los prescriptivos son aquellos que nos indican mandamientos a seguir. No matarás, ¿verdad? Sigue vigente. No robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás el día del Señor. Estos mandamientos continúan vigentes mientras no exista una situación explícita en el Nuevo Testamento que nos indique que su uso ya no es factible. ¿Ok? Un mandamiento permanece vigente mientras no encontremos en el Nuevo Testamento algo que nos diga que su uso, como era en el Antiguo Testamento, ya no es vigente. Déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, los sacrificios por el pecado, ¿se acuerda que antes se presentaban sacrificios por el pecado? Ya no son necesarios porque Jesús, mediante su muerte en la cruz, ha llevado a cabo el sacrificio perfecto. Por lo tanto, nosotros, teniendo a este mediador, ya no necesitamos presentar sacrificios con animales, ¿verdad? Ya esto fue abolido. Es necesario saber esto porque en esencia existe todavía una vigencia de los mandamientos para el cristiano. ¿Los mandamientos siguen vigentes para el cristiano? Sí, pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Pero bajo la óptica de la gracia.
Es decir, estos mandamientos ya no son la base de la salvación, ya que ninguno de nosotros puede alcanzar esta, es decir, la salvación, bajo la ley. Pero sí que son vigentes para el correcto caminar cristiano. ¿Se da cuenta la diferencia? Los mandamientos siguen vigentes, pero no para salvación. Es decir, si yo me equivoco y no hago alguno, obviamente por medio de la sangre de Jesús, Él me perdona, y nunca ninguno de nosotros, ni antes, alguien pudo alcanzar por medio del cumplimiento de la ley la salvación. Los mandamientos siguen vigentes, pero para el caminar cristiano correcto. ¿Sí se entiende la diferencia, mi amado hermano? Por eso debemos estar muy pendientes, por ejemplo, como con estas sectas judaizantes que quieren obligarte, por ejemplo, y decirte, es que si no te circuncidas no vas a ser salvo. Es que si no le llamas a Jesús Yeshua no vas. ¿Me explico? Porque ahí nos volvemos a meter en lo que Pablo está hablando acerca de Gálatas. Ustedes iban bien. Es por gracia. ¿Por qué? Porque si uno guarda toda la ley, pero se equivoca en uno de sus mandamientos, se hace transgresor de toda la ley. Incluso Pablo es más fuerte porque dice, si tú te circuncidas, entonces ya no te sirve de nada la gracia, ¿verdad? Tienes que vivir bajo la ley y la ley no ha salvado a ninguno porque ninguno es capaz de salvarlo. Ok, entonces seguimos. De hecho, cuando profundizamos en estos, de hecho usted se ha puesto a pensar, pero se ha dado cuenta que la base de nuestra sociedad occidental está basado en los mandamientos judeocristianos. No matarás, no robarás, aunque yo sé que les purga a muchos ateos, pero la realidad es que nuestra base social, nuestra sociedad, se ha sostenido sobre los mandamientos judeocristianos. Nuestras leyes están escritas bajo una sociedad judeocristiana. Y por eso es que ha florecido. Por eso cuando usted mira un poquito a su alrededor, cuando las personas tratan de dinamitar estos conceptos porque son demasiado religiosos, vea todo el caos que hay, ¿verdad? Permítame la expresión y no quiero no quiero herir susceptibilidades, pero no matarás sigue vigente y funciona más que abrazos no balazos, ¿verdad? Por ejemplo. Vea cómo estamos, ¿no? Ok. En este tenor, el día de reposo sigue vigente, pero debemos entenderlo a la luz de dos cuestiones muy importantes: la obra de Jesucristo y el origen de la iglesia. Estos dos puntos nos dan la configuración para entender el día del Señor no como una sustitución, sino como una ampliación del primero. Es decir, no hay una sustitución, sino una ampliación del primero. El día del Señor como tal puede ser rastreado después de la venida del Espíritu Santo, cuando los cristianos empiezan a reunirse para conmemorar la muerte de Jesús, así como celebrar su resurrección. En Hechos 2:43 tenemos ya una narración de cómo vivían sus reuniones los primeros cristianos. ¿Se acuerda que en Hechos nos habla que compartían el pan, ¿verdad? Que se reunían los unos con los otros, ¿verdad? Para celebrar, ¿no? Todo esto tenían todas las cosas en común. Notemos cómo el Día del Señor se celebra ya en el ámbito comunal y de la iglesia. El Día del Señor empieza a celebrarse ya en el ámbito comunal y de la iglesia, ¿verdad? Ya no en la particularidad, sino en el ámbito comunal y de la iglesia. Recordemos que para los primeros cristianos, Jesucristo no solo era Dios, sino también Señor. Por lo tanto, su dominio se extendía a todos los asuntos, por lo cual el Día del Señor implicaba su compromiso absoluto con su Señor, pero asimismo con sus hermanos. ¿Se da cuenta de ese paradigma que cambia? ¿Cómo se amplía? Ya no nada más es una cuestión de lealtad con su Señor, sino también con sus hermanos. Por eso es muy importante que veamos que el Día del Señor tiene que ser entendido a la luz de la obra de Cristo, pero también del establecimiento de la iglesia. ¿Sí me sigue hasta acá, mi amado hermano? Tristemente, con el paso del tiempo y la tolerancia que el cristianismo experimentó,
que vimos en la clase de historia del cristianismo, ¿verdad? Para los que estuvieron viniendo con el edicto de Constantino, hemos llegado a acostumbrarnos tanto y dar por hecho la posibilidad de reunirnos que hemos visto el congregarnos como algo periférico a nuestra fe. Es decir, hemos llegado a ver el congregarnos como algo que es secundario para nuestra fe. A esto me refiero con periférico. Hemos aprendido que todo lo demás es más importante que guardar el día del Señor. Y fíjese, hemos aprendido que todo lo demás es más importante que guardar el día del Señor, convirtiéndonos nosotros mismos en los señores del día. Amado hermano, cuando reflexionamos acerca de lo que Dios demanda de nosotros, podemos darnos cuenta de lo bueno que es. No sé si usted se ha puesto a reflexionar acerca de esto, pero reflexione conmigo en este momento. En cuanto a las pertenencias, él solo pedía el 10% a su pueblo, dejándoles ¿qué? El 90%, ¿verdad? En cuanto a los días de la semana, solo nos pide la consagración de uno. Pero aún así, siempre encontramos un pretexto para zafarnos. ¿Verdad? Como vimos anteriormente, el Día del Señor tiene que ser abordado desde dos perspectivas básicas, como una celebración de la obra de Jesús y un reconocimiento de su señorío, y en segundo, la relación con el compromiso con nuestros hermanos. De tal forma que la observancia del Día del Señor reposa más que en una obligación impuesta sobre el amor y la lealtad al Señor. ¿Y a quién? Y a su iglesia. El Día del Señor no reposa en una obligación de que usted tiene que venir, sino que reposa sobre el amor y la lealtad hacia su Señor y hacia su iglesia. Es decir, ¿quién forma la iglesia? Usted y yo. Y hacia los hermanos. Déjeme decirle algo. Yo no estoy de acuerdo con la cuestión de las personas que caen en una cuestión de condenación con respecto a las personas que no se congregan, porque la Biblia no nos da la pauta como tal. Pero quiero decirle algo, que es necesario congregarnos, es innegable, y debería ser nuestra prioridad también. Que es necesario congregarnos, es innegable, y que debería ser nuestra prioridad también. Abordando el primer punto, es decir, de nuestra lealtad hacia Dios, porque consagrando este día hacemos una afirmación. ¿Y cuál es la afirmación que hacemos cuando nos congregamos? Jesús es el Señor y no ¿quién? Yo. El día le pertenece ¿a quién? A Jesús y no ¿a quién? A mí. Todo lo demás puede esperar. Porque Dios es lo más importante. Pero al mismo tiempo reconocemos que Dios está al control. Mi amado hermano, no pasa nada si dedico 3 horas para celebrar a Dios y reunirme con mis hermanos. A veces tenemos 6 días, pero queremos tomar esas 3 horas para resolver lo que no resolvimos durante toda la semana. Algo que el día de reposo nos enseña y que, como le decía, es esta ampliación en el día del Señor, es decir, Dios tiene el control. Tú reposa. El mundo no se va a salir de órbita por 3 horas que le dediques al Señor. Él sigue teniendo el control, Él sigue siendo el Señor. Reconocemos que Dios está al control. Y es que esto es en esencia lo que Dios tenía en mente con la institución del día de reposo. Acompáñeme por favor, si trae su Biblia, a Isaías 58. Isaías 58, 13 y 14.
Me encanta esta definición que hacen acerca de, que hace Isaías, bueno, habla Dios, de hecho, hablando acerca de su día de reposo. Y fíjese, ya está ahí, Isaías 58, dice el versículo 13, y vamos a leer hasta el 14. Guarden como santo el día de descanso. Y fíjese lo que dice, voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. Ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten el día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. Y fíjese lo que les vuelve a decir, y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia, yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo el Señor he hablado. Si usted subraya su Biblia, ¿verdad? Ahí porque hay personas a las que no les gusta subrayar su Biblia. Yo le enseño la mía, por ejemplo, mire cómo la tengo, ¿no? Pero si a usted le gusta subrayar su Biblia, subráyele ahí, ¿verdad? Isaías 58, 13 y 14. Cuando lo leí yo dije, me voló la cabeza porque digo, lo que Dios nos pide es un día, ¿verdad? Nos da 6 días para hacer lo que queremos, nos pide un día, pero nosotros queremos también ese día, ¿verdad? Nosotros no estamos dispuestos a dar ese día. Y nos conviene, mi amado hermano, es que Dios es tan bueno porque todo lo que Él hace nunca es para un beneficio. Él no necesita nada de nosotros. Todo lo que Él hace es en beneficio de nosotros. Notemos algo muy importante de lo que acabamos de leer. El día del Señor debe ser nuestra delicia, ¿verdad? Dice el versículo 13, y hablen del día con delicia. Cuando yo le digo delicia, ¿en qué piensa? ¿En unas galletas Lili? ¿En una pizza Ciao Gianelli? ¿Verdad? En lo que usted, ¿qué es una delicia para usted? Eso es lo que nos pide, ¿verdad? El Señor. Piensen en el día con delicia, en algo que trae alegría al corazón. Yo no sé si usted lo ha visto, pero por ejemplo, a mí me llama la atención porque cuando mi hija nos pide algo que se le antoja mucho, mientras se lo está comiendo está como bailando, ¿verdad? Eso es delicia, algo que es delicioso, ¿verdad? Fíjese, algo muy importante es esto. El día del Señor debería ser nuestra delicia. Y aquí va la segunda parte. ¿Cuántos de nosotros, si tenemos que prescindir de algo, nuestra primera opción sería la de no congregarnos? Si tenemos 2 cuestiones, esto y no congregarme, pues esto, no congregarme. Pero no consideramos, fíjese, nuestra primera opción sería la de no congregarnos, pero no consideramos faltar al partido o despertarnos temprano o pedir a las visitas que nos esperen o nos acompañen. Y esto se reduce al hecho de que no hemos aprendido a ver el día del Señor como una delicia, sino como una obligación. ¿Sabe por qué pasa eso, mi amado hermano? Y una vez más, cuando yo me paro a compartirle aquí, recuerde que este camino, como decía Quique Torres, ya lo hemos caminado nosotros. Al primero que le pega es al predicador que está aquí. Es al primero que confronta. Y fíjese, ¿por qué pasa esto? Porque hemos aprendido a hacer nuestra agenda y regalarle a Dios el tiempo libre que nos queda. Hacemos nuestra agenda y si nos queda tiempo, entonces se lo regalamos a Dios. Tenemos bien organizado de lunes a domingo. A ver, domingo no debería ser para Dios. Le metemos ahí unas actividades, ¿no? Porque hemos aprendido a hacer nuestra agenda y regalarle a Dios el tiempo libre que nos queda, si es que nos queda alguno. Cuando nuestra agenda debería ser Dios y luego todo lo demás. Nuestra agenda se debería organizar así: Dios
y luego todo lo demás. Y fíjese, quiero insistir en esto. Lo que Dios nos pide es un día a la semana. Y si somos realmente estrictos, en la actualidad, solo un par de horas. Ya no vivimos en el tiempo. Los puritanos, por ejemplo, cuando usted lee acerca de los puritanos tenían todo el domingo literalmente, desde que empezaba hasta que terminaba, lo consagraban orando, en reuniones, cantando. Nosotros realmente solamente invertimos 2 horas. Hay algo que también hacían los puritanos. Bueno, ahorita lo voy a relacionar con alguna otra cosa, pero si somos realmente estrictos, en la actualidad son tan solo un par de horas. El segundo punto en cuanto a la importancia de congregarnos, recuerda, el primero es con relación a la celebración de Dios como Señor, su resurrección y a la lealtad con Jesús. El segundo punto en cuanto a la importancia de congregarnos es la lealtad para con nuestros hermanos, para con la iglesia, ¿se acuerde? Recuerde que la iglesia es la avanzada de nuestro hogar en la eternidad y que el cristianismo se desarrolla dentro de la comunidad. El cristianismo no está diseñado para ser llaneros solitarios, mi amado hermano. El cristianismo fue diseñado para vivirse en comunidad. Yo le voy a pedir que usted haga un ejercicio. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, subraye cuántas veces dice unos a otros. Se va a asombrar. Ámense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Haga ese ejercicio y vea cómo el cristianismo fue diseñado para vivirse en comunidad. Por tanto, cuando yo no me congrego, el mensaje es de individualización y de alejamiento de la iglesia. Yo puedo vivir mi cristianismo a mi manera y la iglesia, pues, puede esperar, ¿va? Porque lo externo es mejor o más importante que la familia de la fe. Y fíjese, es algo que hace 15 días, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar celebrando ahí con algunas familias de aquí de la congregación y eso me encanta porque eso es a lo que se refiere con coinonía, ¿no? Con tener esta relación, con forjar vínculos con las personas de la iglesia. Pero fíjese, es por eso que aquí insistimos tanto que se forjen relaciones fuertes entre los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que usted tiene junto es su hermano, mi amado hermano, es su familia. A la primera persona que usted debería poder recurrir y tenerle la confianza de contarle las cosas es a su hermano en la fe. Tristemente eso no sucede en nuestra iglesia occidental porque somos muy individualistas. Otro aspecto que quizá no notemos de cuando dejamos de congregarnos es que como padres, cuando no nos congregamos, estamos dando el siguiente mensaje: congregarse es opcional. Si tienes tiempo, está bien. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué damos ese mensaje? Congregarse es opcional, si tienes tiempo está bien, porque normalmente lo vamos a sustituir con algo y vamos a decir, pero ir a nadar, jugar, quedarse a dormir o cualquier otra acción que cuadre dentro de este marco es más importante. El mensaje implícito es que la delicia está en las distracciones, mientras que congregarse es una obligación. ¿Se da cuenta de eso? El mensaje implícito que damos es que la delicia está en las distracciones y por eso lo preferimos en vez de congregarnos, mientras que congregarse es ¿qué? Una obligación. Que se debe cumplir y que hay que cumplir. Y ya sabemos el grave problema que esto acarrea, mi amado hermano. Si le enseñamos a nuestros hijos que el congregarse es una obligación y no una delicia, sino que la delicia está en las cosas de afuera, ya sabemos el problema que esto acarrea.
Y usted quizá en este momento podrá estar pensando, es que no entiendes, hay veces que no puedo venir a la iglesia porque estoy enfermo o tengo trabajo. Mi amado hermano, claro que sí lo entiendo. Hay situaciones especiales que a veces nos imposibilitan de ir a la iglesia y no hay nada malo en ello. Sí lo entiendo. Hay veces que es imposible venir a la iglesia y no hay nada malo en ello. Pero yo también le digo algo, hagamos un ejercicio de honestidad y va a salir en la pantalla. Del 100% de las veces que falta a la iglesia o que faltamos a la iglesia, ¿cuánto se debe a una causa externa y cuántas a una decisión propia de no asistir? No me lo responda, usted respóndalo ahí. Pero ¿cuánto se debe de veras a una causa que le fue imposible asistir o cuántas a una decisión propia de no asistir? Fíjese, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que tendemos a ocupar situaciones específicas y hacerlas generales para justificarnos, ¿verdad? Recuerde, el problema que señala el escritor de Hebreos no es que alguien falte a la iglesia porque le fue imposible asistir. Me estoy refiriendo al versículo que dice, y no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Cheque bien lo que dice el escritor de Hebreos. Él no dice que alguien falte, que está mal que alguien falte porque le fue imposible asistir, sino que ya se había vuelto una costumbre no asistir para algunos. Y es que el problema es que cuando empezamos a entrar en ese tobogán, ¿verdad? Cuando ya se nos hace fácil, hoy no voy por esto, hoy no voy porque por esto, hoy no voy por esto, se nos empieza a hacer una costumbre. Mientras preparaba esta plática, me encontré con una publicación de Dustin Benge, ¿verdad? Que había guardado, la leí hace mucho tiempo, pero la guardé porque yo decía, me va a servir para alguna plática y creo que es muy pertinente para lo que hablamos sobre la influencia de los padres en cuanto a la visión del día de reposo. Yo diría que de Dios en general. Dice Benge, Dustin Benge, y me llamó mucho la atención porque muchas veces sacrificamos, ¿verdad? Y decimos, yo voy a llevar a mi hijo al básquetbol, no importa, el domingo faltamos, yo voy a llevar a mi hijo a la prueba de tal, no importa. Y fíjese lo que me voló la cabeza también porque yo mismo tengo un hijo que practica música, bueno, que está estudiando música, ¿no? Y que practica deporte, ¿no? Pero fíjese, existe un 0.0296% de probabilidad que tu hijo se convierta en un atleta profesional. Pero a veces nos engañamos diciendo, yo falté hoy a la iglesia porque mi hijo va a ir, ¿verdad? Tuvo que ir a las competencias. Existe un 0.086 de probabilidad que tu hijo se convierta en una celebridad. Pero es 100% seguro que tu hijo estará delante de Jesús. Mi pregunta, mi amado hermano, es ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y recuerden, no es coincidencia que las carnitas, ¿verdad? Los deportes, las reuniones, las fiestas sean los fines de semana. No es coincidencia. De hecho, hoy que me levanté a pasear a mis perros, casi en todas las casas se escuchaba la batidora, la chocomilera, ¿verdad? Y eso te hace como una remembranza ahí cuando yo era chiquito, ¿verdad? Y los sábados me levantaba tarde, ¿verdad? Incluso cuando usted le pregunta, por ejemplo, si usted tiene la Alexa esa, ¿no? Y le pregunta, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, no te juzgaré si te quedas en la cama. Pero ya muchos nos lo tomamos como permiso, ¿no? Pues la Alexa me dio permiso, ¿no? Pero lo que yo le digo, mi amado hermano, es que no es coincidencia que todas estas cosas, ¿verdad? Las reuniones, las fiestas, sean los fines de semana. Y está bien que asista, no hay problema. Pero fíjese, la preparación, le hablaba yo acerca de los puritanos y la preparación para los puritanos del Día del Señor empezaba desde el sábado anterior. Ellos sabían que si se desvelaban, por ejemplo, no iban a poder presentar lo mejor delante del Señor o iban a estar cansados para presentarse. Ellos sabían que, por ejemplo, a lo mejor tenían que hacer si hacían demasiado trabajo, por ejemplo, iban a estar cansados para presentarse. Aún así,
Si tenían que hacerlo, sabían que era obligación, más bien un deseo, porque la obligación no es un deseo, presentarse delante de Dios al otro día. ¿Y sabe por qué no es coincidencia todo esto? Que las fiestas, las carnitas y todo eso sean el día domingo, porque hay una lucha por el señorío de tu corazón. La pregunta es, ¿quién va a ser el Señor de tu día? Hay una lucha por el señorío de nuestro corazón. La pregunta es, ¿quién va a ser el Señor de nuestro día? Quiero terminar esta plática hablando un poco acerca de Eric Liddell. ¿Usted ha escuchado acerca de Eric Liddell, el escocés volador? De hecho, hay una película, si usted quiere verla después de esta plática, se llama Carros de Fuego. Es de un corredor. Pero fíjese, cuando pensamos en alguien que realmente tenía un pretexto para no congregarse aquel domingo de 1924, tenemos que hablar de Eric Liddell. Eric Liddell era el clasificado número 1 en los 100 metros planos y quien estaba destinado a ganar la primera medalla de oro para Escocia en unos Juegos Olímpicos. Pero quiero platicarle un poquito acerca de Eric Liddell. Dice, Eric Liddell se enteró que la prueba de los 100 metros para la cual él estaba calificado iba a ser un domingo. Y dice, sin embargo, aunque lamentaba profundamente que no podría correr, Eric no dudó en tomar y acatar su propia decisión. En lo que respectaba a él, el domingo era el día del Señor y no un día para correr, aunque fueran los Juegos Olímpicos. En cambio, era un día de descanso y adoración. Eric se tomaba el mandato del Señor en serio, que hemos de observar el día de reposo para santificarlo. Santo simplemente significa apartado para Dios. En su opinión, correr en los Juegos Olímpicos ese día estaba fuera de lugar y Eric no podía ceder en lo que creía que Dios le había mandado. El Comité Olímpico Británico no estaba solo en su malestar con la decisión de Liddell de no correr en su mejor prueba, aquella con la que era probable que trajera la gloria a Escocia. ¿Se da cuenta todo lo que estaba implicado en esta cuestión de Eric Liddell? Cuando la noticia de su decisión se hizo pública, muchos escoceses, emocionados por la posibilidad de que Escocia ganara el oro olímpico por primera vez, se horrorizaron. Sentían que les había traicionado. Retirarse de los 100 metros en este punto era llevar las cosas demasiado lejos. ¿Qué otra cosa podía ser sino locura? Pero Eric había tomado una decisión más importante aún. Sentía que tenía la razón de Dios en el tema y eso era todo lo que le importaba. Eric obedecería a Dios y Dios solucionaría los detalles de quién ganaría la medalla. Así que al final, a tan solo 6 meses de los Juegos de París, Eric tomó su decisión irrevocable y comenzó a entrenar no para la carrera de los 100 metros, sino para la de los 400. El sábado 5 de julio, aproximadamente 2 semanas más tarde, se celebró la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 1924. 2,000 competidores de todo el mundo entraron en el estadio Colombey de París, observaron y escucharon mientras se izaba la bandera olímpica. Al día siguiente, el domingo 6 de julio, se llevaron a cabo las eliminatorias de los 100 metros planos. ¿Quién puede imaginar lo que pasó por la mente de Eric aquel día? Pero sabemos lo que hizo. Eric asistió primero a la iglesia y luego se unió a sus compañeros de equipo y al príncipe de Gales en una ceremonia en la tumba del soldado desconocido para honrar a aquellos que murieron en la Primera Guerra Mundial. La final de los 400 metros se llevó a cabo el día siguiente, ya ha pasado una semana. El jueves 10 de julio, la opinión mayoritaria y perceptible de que Eric no iba a ganar esta prueba fue poderosamente confirmada cuando el estadounidense Horatio Fitch rompió el récord mundial en la semifinal de los 400 metros al principio del día con un tiempo de 47.8. Liddell, que corría en la segunda manga, logró terminar primero, pero su tiempo fue de 48.2, a 4 décimas de Fitch. Pero Eric no era de los que se preocupaban. Su perspectiva era bastante diferente de la norma y su objetivo final no era únicamente ganar su carrera o incluso competir, sino glorificar a Dios. En el vestuario, Liddell desdobló una nota que le habían dado y leyó lo siguiente. Dice el libro antiguo: al que me honra, yo lo honraré. Te deseo siempre el mayor de los éxitos. Y esta nota se la había entregado un masajista que trabajaba con él.
En Edimburgo, a 1200 kilómetros de distancia, el compañero de Eric, George Abraham Cumming, escuchando la prueba en una radio casera, saltó y gritó las palabras del locutor mientras él la escuchaba en los auriculares. Han pasado la última curva, Liddell sigue a la cabeza, está aumentando su ventaja, sigue y sigue. ¡Oh, qué carrera! Momentos más tarde, Eric cruzó la línea de meta, había ganado la carrera. No solo ganó, sino que venció a su competidor más cercano por una distancia inalcanzable de 5 metros. El público del estadio estalló de alegría, muchos de ellos ondeando con locura sus banderas de Inglaterra. Eric Liddell acababa de ganar la medalla de oro para el Reino Unido y Escocia. Unos momentos más tarde, su anuncio fue su tiempo 47.6 segundos. Era un nuevo récord mundial. Una vez más, el público explotó. Pocas personas recuerdan que la carrera de 100 metros no fue la única carrera de la que Eric se retiró porque hubiera requerido su participación en un domingo. También renunció a correr los relevos de 4x100 y 4x400. Cuando aquellos acontecimientos se estaban llevando a cabo el domingo siguiente, 13 de julio, Liddell no estaba en ninguna parte cerca del Estadio Olímpico. Estaba en el púlpito de los Scotts-Kiers en París, predicando a una audiencia extensa y llena de admiración. Y déjenme leerle la última parte porque cuando la leí, dice, ¿por qué el mundo todavía recuerda y ama a Eric Liddell hoy cuando otros atletas de su época han caído en el olvido? Lord Sandys, un líder civil de Edimburgo, dio la respuesta durante una cena de honor de Eric justo después de los Juegos Olímpicos de 1924. No era porque Eric fuese el corredor más rápido del mundo que los invitados se habían reunido allí esa noche, dijo. En cambio, fue porque este joven puso toda su carrera como corredor en una balanza y la consideró como una pequeña mota de polvo en comparación con ser fiel a sus principios. Hay mayores cosas en la vida que el deporte y la mayor de ellas es la lealtad a las grandes leyes del alma. He aquí un joven que considera el mandamiento de descansar y adorar muy por encima de la descolorida corona de laurel que conquistó. Fue Pablo, el fabricante de tiendas de Tarso, que vio los Juegos Olímpicos hace muchos siglos y escribió: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos los a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Mi amado hermano, y con esto cierro, que celebremos el día del Señor no es sino la indicación que Él ha sido también el Señor de nuestra semana. Aprendamos a deleitarnos en su día, santificándole para glorificarle. Vayamos a la red, por favor, antes de terminar. Recuerda, nos congregamos en el día del Señor para celebrar a nuestro Dios y para hacerlo en compañía de nuestros hermanos. Entiende, no santificamos el día del Señor debido a una obligación impuesta, sino como un acto de obediencia en amor. No debe ser una obligación, sino una ¿qué? Delicia. Y deja que cambie tu vida. Hay una lucha por el señorío de tu corazón y tus prioridades determinan la inclinación del mismo. Que honres el día del Señor solo expresa quien ha tenido el señorío a lo largo de la semana. Acompáñame a orar. Señor, gracias te damos porque tú creaste este día, Señor, para santificarlo, Dios, y nos llamas a guardarlo, no como una obligación, Señor, sino como una experiencia de delicia, Señor, porque podemos reunirnos, Señor, y celebrar tu resurrección en compañía, Señor, de nuestros hermanos de la iglesia. Ayúdanos a tenerlo como una delicia, Señor. Que nada de lo que hay, Señor, alrededor nos desvíe de venir, Señor, y dar este tiempo, Señor, de adoración a ti, de celebración a ti, Señor. Sabemos que hay una lucha por nuestra alma, Señor, por el señorío de nuestra alma. Y mi oración, Señor, es que cada uno, Señor, de nosotros, miembros de esta congregación, Señor, te tengamos como el Señor de nuestro día, Señor. Te tengamos como el Señor de nuestro corazón. Que no haya nada más importante para nosotros que congregarnos, Señor,
en este día, Señor, de celebrarte, Señor, santificar este día y que seas el Señor de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y de todo lo que tenemos para gloria, honra y alabanza tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. No se olvide de bendecir a la persona que tiene junto.